La batalla de Armagedón. En esta noche vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19. La profecía bíblica es un tema fascinante y en realidad nos encantaría tener todas las respuestas a las inquietudes que surgen, pero bueno, vamos a tratar la manera. Dice la palabra del Señor en el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba como Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hermanos, mira, la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida, lo he venido explicando todo este tiempo, ¿ve? Y lo repito porque es bueno. De todas maneras, el evangelio se trata de eso, para que se nos quede en la cabecita, para que veamos cómo es la cosa. Dijimos que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Es más, en esta noche, mientras estamos acá, el Señor puede venir, porque vendrá como ladrón en la noche. ¿Ok? El Señor puede venir. Entonces, en ese instante, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Ese es el arrebatamiento. Cristo viene por su iglesia, no pone pie sobre la tierra. El Señor se queda en las nubes. Viene por su iglesia. Vamos, 7 años de tribulación, separados por los primeros 3 años y medio, que es principio de dolores, los segundos 3 años y medio, que es la gran tribulación. A la vuelta de 7 años tenemos lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Ahora, si usted lee algunos libros, le van a hablar de la parusía o le van a hablar de la manifestación de Jesús, y algunos autores ven indistintamente la venida de Cristo cuando se posa en las nubes como la segunda venida, pero hay 7 años de diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, el reloj de Dios está detenido, hemos dicho, y se va a comenzar a funcionar ese reloj a partir del momento en que nosotros somos llevados a la presencia del Señor. Si nosotros supiéramos cuándo Cristo viene por la iglesia, nosotros sabemos las fechas exactas del resto de las cosas, ¿ve? Pero no sabemos cuándo Cristo viene por su iglesia. Ahora, en este capítulo 19 tenemos la segunda venida de Cristo. Este sí, es el cielo se abre, un caballo blanco, que es señal de conquista. El que lo montaba, fiel y verdadero, todo lo contrario del diablo, ¿ok? La verdad y la fidelidad. Y luego la justicia, que es que Dios juzga con justicia. Y luego dice, y pelea. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza había muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo llama a Jesucristo el Evangelio de Juan? El Verbo. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí venimos nosotros. Hay que aprender a cabalgar, hermano. No es cierto. Venimos nosotros con el Señor en este versículo, ¿ok? Ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, resplandeciente, dicen otros textos, le seguían en caballos blancos. De la boca del Señor sale una espada aguda. ¿Para qué? Para herir con ellas ¿a quiénes? A las naciones. Porque Armagedón, el valle de Armagedón, o Megiddo como se le llama, es precisamente el juicio de las naciones. Es cuando todas las naciones, se lo explico en un rato, vienen en contra de la nación de Israel. Ahí aparece la segunda venida de Cristo. En esa segunda venida de Cristo es donde se hace realidad aquel texto de Romanos que dice, y entonces todo Israel será salvo. Porque entonces Israel va a decir, este es el Mesías que estábamos esperando. Es fascinante, la religión judía es fascinante, no digo correcta, ¿verdad? Porque ellos no creen que Jesucristo es el Mesías.
Pero bueno, siguen esperando ellos al Señor. Luego dice más adelante en el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Recuerda, inmediatamente que tenemos la segunda venida de Cristo, ¿qué otra cosa comienza? El milenio. ¿Ok? El milenio. En el milenio, ¿quién gobierna? Cristo. ¿Y de qué manera? Con vara de hierro. Y lo dice el versículo que tenemos ahí enfrente. Una vez más, 15: de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Mire, Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego versículo 17: vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, porque estos van a ser los reyes que van a venir a luchar en contra de la nación de Israel. Capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, ¿recuerda usted el anticristo? A los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella también el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos son los primeros clientes. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto es lo que se conoce como el estado de condenación final. Se llama Tártarus, que es el lugar donde van a ir al fin y al cabo todas aquellas personas que mueren sin Cristo. El Tártarus es este lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En Apocalipsis 16:16, ahí cerquita, dice la palabra: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es Megiddo, el mismo lugar. Hace poco estuvimos en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es el lugar donde el profeta Elías mató a los 450 profetas de Baal. Desde las alturas del Monte Carmelo se puede observar el valle de Megiddo, se puede observar todo lo que es Armagedón. Este valle mide 55 kilómetros de largo por 22 de ancho. También se le llama el Valle de la Decisión, el Valle de la Matanza o Megiddo. Este lugar es famoso por las masacres sangrientas que han habido a través de la historia. Se menciona por primera vez en el libro de Josué, a los principios de los años 1400. También el rey Salomón levantó, reedificó este lugar Megiddo y hizo sus caballerizas. De hecho, cuando uno va a Israel, le muestran los lugares donde el rey Salomón tenía sus caballerizas en ese entonces. Ahora, quiero refrescar su memoria en Apocalipsis 12, versículo 1. Quiero recordarles a una mujer de Apocalipsis 12, que precisamente hablamos de 4 mujeres en ese entonces. Y dice este versículo: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Y decíamos: ¿quién es esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas? Dedicamos el tiempo para este estudio y descubrimos que esta mujer es la nación de Israel. En el versículo 13 de ese mismo capítulo dice: y cuando vio el dragón, que es el diablo, que había sido arrojado a la tierra, ¿a quién persiguió? Persiguió a la mujer. ¿Y quién es la mujer? Israel. Entonces esto nos va llevando al propósito definitivo de lo que será Armagedón. Ahora,
aquí tenemos nosotros que el diablo persigue a Israel. ¿Por qué razón? Hermano, hoy en día el diablo persigue a la iglesia. Porque sabe que Cristo murió por nosotros, porque sabe que Dios nos ama entrañablemente. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo dice la palabra del Señor. El diablo quiere echar a perder la vida de los cristianos, porque un cristiano que vive en derrota es un cristiano que menos que llega a la presencia del Señor. ¿Me entiendes? Porque se convierte en un títere de Satanás. Es una persona que sus oraciones no llegan ni siquiera al cielo, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, Dios busca la honestidad, Dios busca la fidelidad, Dios busca la lealtad en la oración y en la alabanza delante del Señor. No podemos presentarnos delante de Dios con un corazón sucio. No podemos presentarnos delante de Dios viviendo vidas que no le agradan al Señor, porque Dios demanda una vida diferente. Entonces el diablo persigue a la iglesia y va a buscar la manera de deshacer la vida de los cristianos. Es por eso que hoy en día cantidad de millones de cristianos viven vidas en derrota cristiana. ¿Por qué? Porque viven en pecado, porque no quieren resolver las situaciones y ahí la van pasando y se acomodan, ¿verdad? Se acomodan por aquí, se meten y ahí van caminando y siguen caminando de esa manera y no tienen todavía el buen deseo de hacer las cosas como Dios quiere. Ahora, cuando viene Cristo por su iglesia y nos lleva a la presencia del Señor, ¿qué otra cosa más le queda al diablo? Perseguir a Israel. ¿Por qué? Porque quiere destruir a Israel. Fíjate que si Satanás el diablo lograra, cosa que no va a hacer, lograra destruir al pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación, ya no habría milenio. ¿Y quién va a gobernar en el milenio? Cristo. Y no solamente eso, recuerde que Satanás el diablo va a ser preso también en el milenio, ¿se acuerda? Y que va a ser, se le va a soltar al final del milenio para engañar, si fuera posible, a los escogidos, dice la Escritura. Y ese es la gran ira de Satanás el diablo en el tiempo de tribulación, en perseguir a Israel. Ahora, recordemos que el anticristo hace un pacto con Israel. Y esto es importante, ¿ok? Hermanos, hoy en día Israel tiene uno de los ejércitos más sofisticados que hay en el mundo. Tiene ese Iron Dome, ¿verdad? Donde cualquier misil que sea lanzado de la franja de Gaza o sea lanzado de cualquier territorio de Palestina es detectado por ese Iron Dome que tiene Israel e inmediatamente intercepta el misil y lo destruyen en el aire. Ahora que estábamos en Israel, habían ciertos incidentes ahí y estaba conversando con algunas personas que tienen bastante conocimiento acerca de esto y leyendo también, y me decían, Israel tiene la mejor fuerza aérea del mundo. Es increíble, hermanos. Es increíble. Mire, enviaron unos misiles de parte de la franja de Gaza y ellos mandaron sus aviones el siguiente día. Normalmente los aviones que salen todos los días a dar su vuelta. Los interceptaron los enemigos y dijeron, no, estos son los vuelos que hacen todos los días. A la vuelta de unos minutos perdieron de vista a los aviones israelíes y segundos más tarde habían sido bombardeados los lugares de donde habían salido los misiles y ni cuenta se dieron. Hasta este momento siguen revisando cómo es posible que no pudieron captar a esos aviones y cómo es que se les perdieron en el camino. Es decir, Israel tiene una fuerza increíble en todos los aspectos, pues, ¿verdad? Ya sea aérea, ya sea marítima o en su ejército. Ahora, una de las cosas que se nos ocurren tal vez al pensar en que el anticristo quiere hacer un pacto con la nación de Israel es en convencer a Israel que se deshaga de armas nucleares. Ahora, a mí no me consta que Israel tenga armas nucleares, ¿me entiende? No lo sé, ¿verdad? Porque si usted le pregunta a cualquier nación de todas las que están en el Medio Oriente si tienen armas nucleares, ¿qué cree usted que contestan? Sí, las tenemos guardaditas, ¿verdad? Nadie dice eso, o sea, entonces las tienen. Ahora, la única diferencia es esto, que hay ciertas naciones, y voy a obviar los nombres, hay ciertas naciones que no les importaría lanzar un arma nuclear a cualquier país en el mundo, por la razón que sea. Israel respeta la vida por los 10 mandamientos. Hay una serie de cosas que podríamos mencionar al respecto, pero bueno, entonces es muy probable que sea un pacto donde el anticristo le pida a Israel que se deshaga de sus armas nucleares.
Ahora, la Biblia también nos habla de un enemigo que viene del norte. La única potencia mundial, por decir así, que tenemos al norte de Israel es Rusia. Es la única potencia. Y no me va a negar usted que ha visto usted por televisión. Por eso estamos viviendo tiempos, hermanos, como nunca antes se han visto. No me va a negar que ha visto usted al señor Vladimir Putin de la mano con los líderes de Siria, con los líderes de Irán, con los líderes de Irak, de Libia y las naciones alrededor de Israel. Son unos grandes amigos, ellos son aliados. La filosofía de Rusia es completamente distinta a la filosofía del pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién le sorprendería que Rusia haga un pacto con las naciones alrededor de Israel? No nos sorprendería a nadie. Ahora, ¿qué pasa entonces? Tenemos al anticristo, convence a Israel que se deshaga de sus armas nucleares, se hace amigo de Rusia, Rusia tiene amistad con todos los países árabes. Una cosa puede suceder, que algunos creen que esto es así. Usted pregunta si Rusia tiene armas nucleares, dice que no. Pero la amistad que tiene con los países árabes es muy probable que las tenga, pero no las tenga en su propio país, sino que las tenga en otros países. ¿Ok? Y se confunde, los Estados Unidos se confunden otras naciones cuando dicen Irán tiene armas nucleares. Claro, ¿de quién son esas armas nucleares? ¿Quién las tiene guardadas ahí? ¿A quién le pertenecen? Esa es otra cosa. Y eso trae una convulsión increíble porque nadie se quiere hacer cargo de las armas nucleares. Las buscaron en Siria, recuerden ustedes, las buscaron en Irak y no las encontraron. Rusia va a amenazar con el uso de armas nucleares, armas biológicas, yo se lo voy a mostrar en un instante, o químicas que podrían estar en algunos países. Ahora, en ese entonces vamos a tener a un Israel desarmado con un ejército mundial que viene a vencerlo. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor, Joel 3:1, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Hermano, fíjate que hay algo bien curioso. Cuando hablamos de estos aspectos escatológicos, mucha gente dice, no, mira, Armagedón es una película que hizo Hollywood, de eso se trata. Pero eso no es cierto, eso no va a pasar. Eso no es cierto, eso no va a pasar. Ok, entonces las preguntas siguientes. ¿Cómo es posible que se profetizó que Israel se convertiría en una nación libre y soberana? 1940 no lo era. 1930, 1920. Pero en 1948 se cumple la profecía. Israel se convierte en una nación libre y soberana. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando. Otra profecía. Se van a reunir a los judíos que se encuentran en todos los confines de la tierra y van a regresar a su patria. En serio, dijeron los árabes, eso nunca va a pasar sobre nuestro cuerpo muerto. Volvió Israel y ahora se encuentran en su tierra. Se cumplió también esa profecía. El desierto florecerá. ¿Cómo es posible que ahora Israel tiene comida, tiene frutas, tiene cultivos? Se han convertido en los más grandes exportadores de rosas, en los más grandes exportadores de cítricos, en los más grandes exportadores de una serie de situaciones. Son los que han inventado, se habla incluso de que los judíos tienen un gen que pertenece solamente a ellos. Se han inventado ellos el riego por goteo. Los judíos saben cuántas gotas de agua se necesita para que crezca una rosa. Nosotros no, nosotros la manguera le ponemos encima. Ellos saben cuántas gotas de agua necesita el viñedo para crecer. Ellos saben cuántas gotas, eso es el riego por goteo, porque como es el desierto y no hay agua, ellos tienen que guardar todas estas cosas. ¿Cómo es posible? Yo le contaba a alguna persona y lo digo con el respeto que merece todo el mundo, pero acabamos de estar nosotros entre lo que es la diferencia del territorio palestino y Israel. Y tan pronto usted pasa al lado palestino, se da cuenta usted la pobreza inmensa que existe, ¿ok? Y la falta de cuidado que hay en esas partes. Mira, usted pasa la frontera de Israel. Mira, hermano, usted está caminando, digamos, para el sur. En Israel tenemos, al norte está el Líbano, luego al este tenemos a Jordania, en el sur tenemos a Egipto. Cuando usted va a Egipto a pasar la frontera y usted va caminando por un lugar que se llama Eilat, es la frontera entre Israel y Egipto. Usted llega a Eilat.
¿Se da cuenta usted? Todo lo verdecito de Israel, todos los cultivos, tan pronto pasa la frontera, usted siente como que entró al Sahara. Y si la Biblia dice que Israel iba a florecer, ¿cómo es posible que el desierto floreció en esa parte del mundo nada más? Cualquier persona visita la nación y dice: ¿cómo es que aquí hay tantas cosas verdes? ¿Cómo es que aquí hay tantas frutas? ¿Cómo es que aquí hay tanto esto? Palmeras, ¿cómo hay tanto? Y tan pronto pasa la frontera para otro país, desaparecen. ¿Cómo es posible que se cumplieron esas profecías? Israel volvería a su tierra, los judíos regresarían a su tierra, el desierto florecería, tendrían el mejor ejército del mundo. Esas profecías sí se han cumplido, pero Armagedón no. Y entonces la iglesia evangélica sabe, si confiamos en la bendita palabra del Señor, que estas cosas son reales y que van a suceder en cualquier momento. Es el pueblo de Dios, le guste a quien le guste, le duela a quien le duela. Es parte de la soberanía divina. Es parte de la soberanía divina. Ahora, en este pasaje de la Escritura: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Egipto y de Jerusalén, reuniré ¿a cuántas naciones? Todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Te das cuenta? Diciendo: ustedes mandaron a mi pueblo por todos lados, pues ahora me voy a entender con ustedes. Ahora, hay una cosa también importante que vale la pena tomar en consideración. Este valle de Josafat se encuentra a unos kilómetros de Jerusalén, a diferencia del valle de Megiddo, que es Armagedón, que se encuentra en el centro de Israel. Entonces debemos entender que cuando se habla de la batalla de Armagedón, prácticamente se va a llevar a cabo en todo lo que se conoce como el territorio de Palestina. Y en un instante le hablo un poquito más al respecto. Mira, el derramamiento de sangre, Apocalipsis 14:20. El derramamiento de sangre. Dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió, pon atención, la batalla de Armagedón, la batalla contra las naciones. Del lagar salió sangre hasta la jáquima, dicen algunas versiones, hasta los frenos de los caballos por 1300 estadios. Regáleme ese versículo, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad. El lagar brotó, hermano, es un río de sangre. ¿De cuántos kilómetros? Think about it. Piense. 300 kilómetros de largo y de altura, que llegaba a los frenos de los caballos. Sangre por 300 kilómetros, un río. ¿Hasta dónde sería? Depende de qué tan grande sea el caballo, ¿verdad? Y son caballos del Salvador, entonces llegaría hasta como por aquí más o menos. Pero si son árabes, entonces llega hasta por aquí los cuatro. Hermano, esto es un montonazo, por amor de Dios. Ahora, les voy a decir algo. Si nos vamos al norte de Israel, puedo estar equivocado con este dato, pero si medimos desde la punta del norte, tocando allá con el Líbano, hasta el sur, tocando con Egipto, yo le garantizo que no hay más de 300 kilómetros en Israel. Es que Israel es casi igual que El Salvador, tan pequeño. Usted sale 7 de la mañana de una punta, 8, 9, 10, a las 10:30 está en Guatemala. Así como lo oye, así de pequeño es. Entonces, cuando yo digo 300 kilómetros de largo, eso es una matanza cruel. Tiene que tomar en cuenta una cosa: esto va a ser en el tiempo de tribulación. Esta es la razón por la cual Dios dice: ¡ay de aquellos! Eso es por eso que el Señor advierte lo que va a pasar en ese tiempo. Lo que mucha gente quiere ignorar hoy en día por este mundo tan secularizado en el que vivimos, donde quieren menospreciar las profecías, menospreciar la palabra del Señor. Pero esta es palabra de Dios, hermano.
Esto va a ser una cosa cruel, una cosa terrible, una gran matanza. Ahora, se habla también de guerras biológicas, nucleares y químicas. Ahora, dígame usted, ¿qué significa? Vamos a leer despacito. ¿Qué significa esto en la Biblia? Busque Zacarías capítulo 14, versículo 12. Y esta será la plaga. La Biblia le llama plaga. Con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Dígame si esto nos parece a lo que sucedió en Nagasaki, en Hiroshima, con la bomba nuclear. Con situaciones, armas químicas que, bueno, digo con todo respeto y sin el conocimiento de causa, que se cree que se utilizó en Siria contra su propia gente. Usted vio por televisión criaturas, niños, precisamente, miren, y se consumirán en las cuencas sus ojos. Eso vimos por televisión cuando fueron lanzadas armas químicas. Y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Porque la gente crea confusión con estas armas químicas. Entonces se levanta contra todas las personas que están al lado de ellos, incluyendo a sus propios compañeros de ejército. Y Judá peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Recordemos, surge el anticristo, ofrece paz, seguridad. Ahora, se cree que habrá un resurgimiento del Imperio Romano. Habrá un surgimiento del Imperio Romano. Y hermano, yo lo único que puedo es especular en una situación como esta. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Pero acabamos de estar nosotros la semana pasada en el Vaticano. Riquezas se desbordan en ese lugar. Además es el único líder religioso que se recibe con toda la autoridad y los honores, escucha esto, en todos los gobiernos de la tierra. Todos los gobiernos de la tierra besan la mano de su santidad. Todos los gobiernos de la tierra reciben al Papa como un gran oficial representante de una nación. ¿Sabe usted que el Vaticano es un estado dentro de un estado? El Vaticano no es parte de Italia. El Vaticano es un estado dentro de un estado. Y es el único líder religioso a nivel global que lo reciben los altos mandos de la tierra. No hay otro. Nosotros los evangélicos no tenemos eso. No creemos en esas cosas. Entonces, ¿qué significa? Que cuando alguien piensa en paz, cuando alguien piensa en soluciones, cuando alguien piensan en el Vaticano. Cuando las naciones están en conflicto, ¿a quién vuelven a ver y piden que intervenga como mediadores? Al Vaticano. Entonces, el Imperio Romano tendrá que resurgir. ¿De qué manera? No lo sé. No lo sé. Puedo especular porque soy bueno para eso. Pero hay una gran cantidad de situaciones. Tendrá que llegar un papa con una manera de pensar distinta. Tendrá que llegar un papa que acepte, porque el mundo está yendo en una dirección completamente distinta. Va a llegar un papa liberal que le va a dar vuelta a todas las cosas. Y eso es lo que el mundo anda buscando. Los gobiernos, hermano, mire, la gente de los gobiernos hoy en día prefieren libertades por encima de cualquier otra cosa. Por encima de cualquier otra cosa. En Estados Unidos, falta un año para la elección de su nuevo presidente, pero
los demócratas están peleando entre ellos para ver quién va a ser la persona que va a representar al partido de ellos. Y por mucho tiempo uno de ellos estaba sobresaliendo y sobresaliendo y sobresaliendo. Se presenta un candidato y dice: y yo soy homosexual. Y se presenta al mundo como homosexual. Inmediatamente baja el hombre que tenía la popularidad y ahora sube este. ¿En busca de qué anda el mundo? Que lo dejen hacer lo que quieran. Ellos quieren que el gobierno no se meta en su forma de vida y en su conducta y en su manera de pensar. Ellos son los que le dictaminan al gobierno: esto es lo que nosotros queremos, y si tú nos ofreces lo que nosotros queremos, votamos por ti. Y usted sabe que los políticos, de verdad, son como los plátanos, pues. No hay uno derecho, dicen. Pero bueno, surge el anticristo. Se cree que vuelve a surgir el imperio romano. Tendrá que haber una persona en ese lugar. Se habla de un papa negro. Este es un tema extremadamente amplio, ¿verdad? Y aquellas personas que hemos vivido en países de América Latina no nos dan a tole con un dedo. Sabemos quiénes han estado detrás del pensamiento marxista, leninista. Sabemos quiénes han estado detrás de este tipo de situaciones. Y también entiendo que aún dentro del pueblo evangélico hay un pensamiento dividido con relación a esto. Pero esa es la verdad, esa es la realidad. Surge el falso profeta, que va a estar de acuerdo con el anticristo. Surgen los 10 cuernos, que serán el mercado común europeo. Y luego surge también el rey del norte. Ezequiel capítulo 38, leímos hace un rato. Echémosle un vistazo, por favor, rápidamente. Ezequiel 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro sobre Gog, en tierra de Magog. Entonces nos da la impresión que Gog es un personaje y Magog es una tierra. Príncipe soberano de Mesec y Tubal. Me acuerdo que hace unos años, cuando el presidente Bush era presidente de Estados Unidos, unos judíos extremistas le mandaron una carta al presidente Bush, y precisamente el encabezado de la carta era ese: señor Bush, príncipe soberano de Mesec y Tubal, le pusieron al Señor. Así ha dicho Jehová, versículo 3: el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog. Dios está en contra de este personaje, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mire lo que dice Dios: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Está hablando de esos garfios que ponen a los animales para levantarlos. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo, en todo equipados. Mire usted, hermano, de todo, en todo equipados. Y mire, cuando se escribió la palabra del Señor, ya Dios sabía lo que va a suceder en el futuro, porque Dios es un Dios sabio. Dios sabe todas las cosas. Gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas: Persia, Cus, Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. El rey del norte, repito, puede ser Rusia, porque no hay otro imperio mayor en el norte de Israel que sea Rusia. Gog puede ser una persona, puede ser el líder de un país, de una potencia principal en Palestina. Magog es un territorio que puede ser Rusia, puede ser Turquía, puede ser Irán, puede ser Irak, Sudán, Etiopía, Libia, Siria. Persia, esta nación es conocida como Irán hoy en día. Lo que fue Persia es conocida como Irán. Cus. Es más, algunas traducciones de la Biblia, Cus dice Etiopía directamente, pero hay que tener mucho cuidado, porque no es la posición geográfica, no es el Etiopía que conocemos hoy en día, sino que es Sudán. Y luego Fut, en algunas traducciones dice Libia. Parece mentira, pero 2500 años más tarde de que se enseñó esta profecía, el nombre no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y luego Gomer y Togarma son representación de Turquía. Es decir, las mismas naciones que están alrededor de Israel, que han estado amenazando. Escúcheme esto, hasta este día. Esto no es nuevo, esto aparece por televisión, donde dicen: vamos a desaparecer a Israel del mapa, ¿sí o no? Está por todos lados, está en YouTube. Usted ve cada uno de esos hombres extremistas diciendo: vamos a desaparecer a Israel del mapa. Ezequiel capítulo 38 versículo 9 dice la palabra: subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado
para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos. Juicio de las naciones, muchos pueblos contigo. Versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Sabai de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Tú y muchos pueblos contigo. Habla de Rusia haciendo pacto con otras naciones para venir en contra de Israel. Todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Entonces, el anticristo hace un pacto con el rey del norte. El rey del norte hace un pacto con las naciones alrededor. Y dicen, vamos, ahora también se habla de las naciones del este, en este caso que podrían ser muchas que tienen que ver con los chinos, tienen que ver con otras naciones. Apocalipsis 9:16 dice el número del ejército. Y el número de los ejércitos de los jinetes, ¿cuánto era? Y la gente dice un día, no, eso es demasiado. Eso no es así. El anticristo reúne a las naciones y se van a reunir en ese valle, en ese lugar de Megiddo, que es Armagedón. Van a venir en contra de la nación de Israel. Van a decir, no es posible que nación no se quiera someter al gobierno del anticristo, al gobierno del falso profeta, al gobierno de Satanás. Vamos a ir en contra de la nación y van a reunir a todas las naciones del mundo para ir en contra de Israel. Y en ese momento es cuando aparecen los cielos, en el capítulo 19. Jesús en un caballo blanco, fiel y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores, a pelear a favor de su pueblo. Por eso es que Apocalipsis 19:17 dice, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol. ¿Se puede usted imaginar eso? Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, al anticristo y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Eso, mire usted, el anticristo, los reyes de la tierra, los ejércitos, 200 millones de personas en Armagedón reunidos. ¿Para qué? Para guerrear ¿contra quién? Contra el que montaba a caballo. 200 millones para pelear contra Jesús y contra su ejército. Versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, por 7 meses, escucha esto. Toda esa mortandad va a tomar 7 meses enterrarlos. ¿Quiere ver? Ezequiel 39, versículo 11. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel.
Mire, es que esta palabra es tan real, hermano, y nos da nombres tan específicos. El valle de los que pasan al oriente del mar, Via Maris, le llaman a ese camino. Por ahí pasó Napoleón Bonaparte, por ahí han sido las más grandes masacres que han habido en el mundo. Y obstruirá el paso a los transeúntes. No va a circular gente. ¿Por qué? Porque ahí van a enterrar a Gog y a toda su multitud. Y lo van a llamar el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 meses para limpiar la tierra. Es más, dice, los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Amados míos, bendito sea el nombre de Dios, que aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en Cristo no estaremos en ese día. Estaremos en la presencia de Dios. Por eso es que da tristeza cuando personas no le dan a esta bendita palabra el valor que merece. Cuando gente escucha mensajes como el de esta noche y dicen, nah, ya no creo eso. El pastor ha visto The Game of Thrones. Esto es palabra de Dios, iglesia. Esto es palabra. Y usted tiene solamente 2 opciones: creerla o ignorarla. Y a eso ya no puedo hacer más nada yo. Yo la creo con toda mi alma. Yo creo que esta palabra es real. Dice la Escritura que toda tilde y toda jota se va a cumplir de este libro. Y todo lo que Dios ha venido diciendo se ha ido cumpliendo. En el Antiguo Testamento se habló de la venida de un Mesías. Vino el Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cada profecía, cada cosa. Miqueas 5:12, aquí Belén Efrata, pequeña para estar entre las tribus de Judá, de ti me saldrá el que será guiador. Ya Dios había dicho de dónde, en qué ciudad, en qué lugar. Curioso eso. Y tengo un mensaje, no sé cuándo lo voy a predicar, pero quiero repasar las ciudades que visitamos ahora que estuvimos en Israel, con los acontecimientos que hubo. Porque verdaderamente Jerusalén es la ciudad del gran rey, pero no nació ahí Jesús. Sus padres eran de Nazaret, pero tampoco nació ahí Jesús. Tenía que venir a nacer a Belén. ¿Por qué? Porque Dios le ofreció al rey David un reino sempiterno. Y Jesús, descendencia del rey David, como diciendo, este tiene derecho al trono eterno que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Dios no se equivoca. ¿Y sabe por qué debemos darle gracias a Dios, hermano, en esta hora? Y yo no me canso. Cuando yo escuché a una persona ahorita en Israel hablar de la manera que habló y de la forma como habló y con la convicción con la que habló, yo le di gracias al Señor. Le di gracias porque nos ha revelado su bendito evangelio. Le doy gracias porque no fuimos rebeldes a la revelación celestial. Porque el día que nos presentaron a Cristo, nosotros no dijimos, no, eso no es así. No, yo creo esto y así son las cosas y de esta manera es y así y yo no creo tal cosa. No. Bendito sea el nombre de Dios que nos quitó la brutalidad, hermano, que nos quitó la venda de los ojos. Porque muchos de nosotros a lo mejor hemos sido personas muy orgullosas, hemos sido personas muy soberbias, hemos sido gente que somos sabios en nuestra propia opinión. Solamente lo que nosotros decimos, así son las cosas de aquí, solo mis chicharrones truenan. Pero Dios nos quitó la venda y nos mostró que esta palabra es la verdad, que esta palabra es infalible, que Dios es infalible, que Dios es eterno y que todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. Y gloria a Dios que esto nos lo reveló, porque ahora entiendo perfectamente que cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo algo a Pedro. ¿Qué le dijo? No, mira, me gusta lo que me has contestado.
Pero no es para que tú te puedas enaltecer tanto, porque las palabras que tú acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dijiste lo que dijiste porque mi Padre te lo reveló. Quiere decir que la fe que nosotros tenemos y lo que creemos acerca de Jesucristo es una revelación directa del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Demos gracias a Dios. Padre, estamos tan agradecidos, Padre Santo, por habernos revelado tu evangelio. Este evangelio que se predica en todos los confines de la tierra, Señor, y que lastimosamente muchísima gente, incluyendo tu pueblo, no creen en ti. Gracias porque nos revelaste tu palabra. Gracias por aquella persona que nos habló de Cristo. Gracias por aquella persona que nos trajo a la iglesia. Gracias por aquella persona que oró por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esa mamá, por ese papá que se preocuparon de traer a su hijo a la casa del Señor, que no los dejaron en su casa, que reconocieron la importancia de que sus hijos estén en el seno del Señor, que cada vez que vienen a la iglesia hay algo, una palabra, porque la palabra no regresa vacía, que Dios tiene preparado para nuestros corazones. Señor, no nos cansamos ni nos cansaremos jamás de darte gracias. Bendito seas por siempre, de generación en generación, desde ahora y hasta la eternidad. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por tanta bondad inmerecida. Gracias por Jesucristo, por tu sangre preciosa, por salvarnos, por perdonar nuestros pecados. A ti y solamente a ti sea la honra y la gloria. Mientras todos oramos, no queremos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador de su alma. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero le gustaría recibir a Jesús, le gustaría entregarle su vida a Cristo, esta invitación es para usted. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo necesito entregarle mi vida a Dios, yo necesito conocer al Señor de una manera más personal. Si hay alguien ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y le entregue su vida a Jesús. No hablamos de cambiar de iglesia ni cambiar de religión, hablamos de conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, Salvador de su alma. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por salvarme al poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa. En este día abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Dios. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes y transporte están vendiendo comidita. Mire qué curioso. No, perdón, hermano, perdón. Es que jóvenes están vendiendo comida y transporte, que sí están corriendo los buses. Dios mío bendito. Ok, Dios me los bendiga, mis amados. Hasta luego.